pido por favor que se pongan de pie y vamos a honrar la lectura de la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, verso 19 al 20. Hechos capítulo 3, verso 19 al 20. Ese es un hermoso versículo del capítulo 3 de los Hechos. Es hermoso este versículo. Creo que es el más lindo de ese capítulo. Este verso 19, porque está plasmado todo lo que es el plan de salvación para el Señor, para nosotros, y igual tiene una promesa linda allí para los que la quieran en esta noche y ya la estén disfrutando algunos también. Hechos 3, 19 y 20 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Padre celestial, te doy gracias en esta noche, mi Dios, porque al estudiar esta doctrina podemos fundamentar nuestras vidas delante de ti. ¿Para qué? Para que seamos gente de reino, Señor, para que seamos gente que alcance la sabiduría para alcanzar la eternidad. Ayúdanos, Señor Jesús, en esta noche. Gracias, Padre, por cada hermano que está aquí, que oye, que está bajo la influencia de tu palabra que damos en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Griten gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, bien importante lo que nosotros tenemos que estudiar respecto a lo que son las doctrinas. Y obviamente que no todas las doctrinas son fundamentales. Hay una serie de doctrinas bíblicas, pero hay unas que son fundamentales para la salvación. Y esta es una de ellas, la doctrina del arrepentimiento. Y claro, las doctrinas, hermano, tienen que ver mucho con el propósito de Dios para con su iglesia, y cada uno de nosotros hacemos parte de la iglesia. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sí, ahí está lo que es implícitamente la doctrina: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un edificio para que sea un templo santo en el Señor, en quien también vosotros juntamente sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que somos un templo, y usted tiene allí su cuerpo como templo del Espíritu Santo, y ese templo debe ser morada de Dios en el Espíritu, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, todo esto el Señor lo dejó muy perfectamente programado. Por eso en las doctrinas están los principios, están los valores, están las normas que enseña la palabra de Dios para que el creyente sea estructurado, denote firmeza y vaya desarrollando esa madurez espiritual que se espera. Usted tiene que desarrollar la madurez espiritual, es decir, que cada día se vea menos usted y más Jesús en toda su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de ser, en su manera de vivir. ¿Estamos o no estamos? Claro, hermanos. Para eso el Señor justamente tiene las doctrinas. Usted tiene y tenemos, hermanos. La Biblia dice que maldito, escuchen esto, hermanos, ojalá encuentre ese versículo aquí rápido, pero aquí dice que maldito el que no permita que la espada haga su obra en él. ¿Por qué, hermano? Ahí hay maldición por eso. Que el que no permita que la espada venga y haga el trabajo que el Señor quiere. Capítulo 48 de Jeremías, verso 10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Es decir, el que no permita que la obra de Jehová se haga. Maldito, dice, maldito el que detuviere de la sangre su espada. Es decir, usted sabe que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra. Acuérdese, hermano, esa espada que habla la palabra de Dios, no es para que usted se la clave a otra persona, es para que usted se la clave a usted mismo. ¿Estamos o no estamos? Claro que tenemos unas ganas de clavársela a alguien, pero no, esa espada no es para otra, es para nosotros mismos. Dice aquí que maldito el que detuviera la espada contra sí mismo. Oiga, ¿por qué? Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento
ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no ha sido cambiado. ¿Eso qué quiere decir? Justamente, hermanos, David dijo: yo estoy en la casa de Jehová como olivo verde. ¿Qué pasa con las olivas? Para que den aceite, ¿qué tienen que hacerse con las olivas? Tienen que machacarse, tienen que aplastarse, tienen que quitársele, hermano, sacar lo mejor de ellas y sacar a un lado lo que es lo que queda, el rebusco, queda allí afuera, pero que quede el aceite. Para eso hay que haber un trabajo. Aquí dice el Señor que esos de Moab se quedaron allí con su propio olor y con su propio sabor. Usted tiene que negarse a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que salga el sabor de la presencia del Señor en nosotros. Verso 12. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, que yo enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Es decir, el Señor quiere gente nueva, completamente, bien trasvasada, que no les quede nada de ellos y que todo sea nuevo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva, diga nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Digan gloria a Dios. Para ese trabajo entonces, para ese trabajo están las doctrinas. Efesios 4:11 dice así: y él mismo constituyó. Hermanos, miren esto, lo que el Señor mismo, el mismo Jesús, constituyó a unos apóstoles, fueron los primeros, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros, ahí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y cuando dice aquí varón, también habla de varona. Algunos dicen: eso es para los varones. No, aquí habla de los dos. A fin, dice aquí claramente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire la responsabilidad que tengo yo y que tiene usted de ser conforme a la imagen de Jesús, en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de ser y en su manera de vivir. Cuando hay mucho silencio es porque como que la palabra está entrando, pero bueno. Y como que ya se está yendo el calor, entonces hay como un poquito de frío, también entiendo todo eso. Pero el verso 14 dice, hermanos, miren lo que dice el verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños, hermano, ¿usted se imagina un niño con 12 años y con la mamila en la boca? Diciendo: mami, ¿usted le gustaría ver esto así? ¿A usted le gustaría eso? Aquí está diciendo el Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, para que cualquiera por ahí no le venga a meter a usted cosas, porque usted no sabe, porque usted no está fundamentado, porque usted no conoce. No, hermanos, por eso es bueno que estemos bien fundamentados, bien estructurados en las doctrinas bíblicas del Evangelio. Amén, amén. Aquí dice el verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que aquí hay un plan completo para edificación, para crecimiento, para madurez, y todos tenemos que entrar ahí. Y si pasa el tiempo, hermano, usted tiene que crecer, usted tiene que madurar. Eso es lo que espera el Señor y quiere ver fruto. Nosotros tenemos tres cosas poderosísimas. Tenemos la gracia de Dios, la cual nos mete en la vida cristiana, y en la vida cristiana tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, de nosotros va a salir el fruto del Espíritu. Amén. Y el fruto del Espíritu es toda la personalidad de Jesús ahí, en un ser humano, en una persona: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre.
Amén, dominio propio. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Así que esto es algo importantísimo para nosotros. Ahora, hablando de la doctrina del arrepentimiento, hermano, es importante que nosotros sepamos que esta doctrina es esencial para la salvación. Y quiero enfatizar que el arrepentimiento fue predicado primero por Juan el Bautista, segundo por el Señor Jesucristo, y tercero por los apóstoles, y cuarto por todos los demás pastores creyentes de los siglos que han venido. El arrepentimiento fue proclamado antes de Pentecostés, fue proclamado en Pentecostés y después del Pentecostés. Hermano, Juan comenzó su predicación diciendo, Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. La primera palabra que dijo Juan fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie podía ingresar de los judíos al reino de Dios si no se arrepentía. Eso era lo primero que tenían que hacer ellos. Ahora, nosotros mismos, hermano, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque ahora el arrepentimiento, aunque, hermano, es algo que nosotros mismos tenemos que llevar a cabo, es una orden de parte del Señor. Hermano, Hechos 17:30 dice, pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres, pero también están incluidas las mujeres. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha fijado un día, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberlo levantado de los muertos, ¿sí? De Jesús. Así que ya hay un día que va a ser juzgada a las personas. Si no se arrepienten, hermanos, Dios le da el tiempo a las personas para que se arrepientan. Y hay, hermanos, es tan importante que sepamos que hay tipos de pecado. Hay tipos de pecado. Hay pecados espirituales y hay pecados morales o pecados donde uno ofende al prójimo y no son espirituales. Y hay otros que son espirituales cuando se ofende a Dios. Por eso los 10 mandamientos tienen 4 mandamientos que afectan a Dios y 6 que afectan al prójimo. Pero en estos pecados, mire lo que pasó allí, hermano, en Lucas capítulo 13, porque ahí, hermano, hubo 2 calamidades nacionales. La una fue una calamidad espiritual y la otra fue una calamidad moral. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Pues miren, estuve estudiando esto, no hay referencias, los teólogos no tienen, ni los historiadores tienen ninguna referencia sobre lo que pasó. Pero aquí dice que en aquel día estaban allí, hermanos, justamente dice aquí el verso 1, en este tiempo mismo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esto fue un pecado probablemente espiritual que cometieron ellos. ¿Por qué? Porque vino Pilato, los galileos vinieron allá a Jerusalén a hacer unos sacrificios, y en ese momento Pilatos tomó, hermano, mató a esos hombres, y con la misma sangre con que ellos estaban haciendo el sacrificio, mezcló la sangre de ellos con los de los sacrificios. Eso fue algo terrible. Nunca se había hecho eso, que se presentara allí, hermano, un sacrificio mezclado, sangre de animal con sangre de hombre. Eso no había sucedido, pero eso hizo allí. Entonces allí le preguntaron al Señor, respondiendo Jesús dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? ¿Ustedes piensan eso? Les está diciendo a ellos, porque claro, era algo terrible, era un pecado espiritual. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo en una de las cosas espirituales de Dios. Eran galileos que estaban allí, llegaron allí a hacer un sacrificio para Dios, porque se hacían en ese tiempo. Pero llegó, ¿quién? Pilato, y los mató, y tomó la sangre de ellos y mezcló el sacrificio. Terrible. Entonces ellos decían, eso que les pasó a ellos, el Señor les respondió, hermanos, miren lo que dice el verso 3, os digo que no. ¿Fue más terrible lo que le pasó a ellos que a los demás? No, Señor. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay gente que está cometiendo pecados espirituales y hay gente que está cometiendo pecados morales. Ahora el siguiente
calamidad que pasó allí, en el verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Es decir, se cayó una torre les cayó a 18 y los mató, los aplastó. Entonces ellos también estaban preguntando al Señor qué fue lo que pasó con ellos. Y entonces el Señor le dice: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ustedes creen que esos 18 que murieron allí, o los que murieron en las Torres Gemelas, hermanos, eran más pecadores que todos los que estamos aquí? El Señor, ¿sabe qué dijo? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que, hermanos, sea lo que sea, pase lo que pase, todas las personas están llamadas a arrepentirse. A arrepentirse, hermano. Eso es importantísimo. Arrepentirse es bien importante. ¿Cómo comenzó el mensaje de Pedro el día de Pentecostés? El día que comenzó la iglesia, comenzó diciendo: varones galileos. Y ahora, ¿qué hacemos? Le dice Pedro, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, hermanos, después de haber predicado toda Asia, llegó a Éfeso, ya se estaba despidiendo, no los iba a ver más, y dice allí el capítulo 20, verso 21, diciendo: he testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No lo he dejado de hacer durante noches, durante días, y de insistir que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es importante que miremos esto. ¿Cuándo es que las personas están allí, hermanos, dispuestas a arrepentirse? Cuando en su conciencia son conscientes del pecado. Y ese es el problema del mundo de hoy. Hay gente que no tiene la necesidad de arrepentimiento, no ha nacido en ellos. No están. Hay gente que vive, hermano, como si no debieran nada a nadie, y tienen un expediente contra ellos que los lleva a la condenación eterna y ni lo saben. Entonces, como no saben, no sienten arrepentirse. Porque el mundo, la maldad y todo lo que hay afuera ha hecho que la conciencia de los hombres se cauterice. Cuando una persona tiene una buena conciencia, esa persona, por cualquier cosa que haga malo, se siente mal. Pero hay personas que ya hacen cualquier cosa y no se sienten mal. Cuidado con eso, hermanos. Que empecemos a decir mentiras y no nos reargulla nada. Que comencemos a sentir cosas por otras personas y no nos reargulla nada. Que comencemos a hacer cosas y a mirar cosas que no debemos ver y no nos reargulla nada. Cuidado, porque ahí es donde la conciencia se está cauterizando y usted no necesita, entonces no siente el deseo de arrepentirse. Pero las personas que tienen un grado profundo de temor de Dios, entonces están listos para arrepentirse. Y para arrepentirse uno tiene que tener una actitud humilde y humillada delante de la presencia de Dios. Entonces ningún soberbio, ningún altivo tiene una actitud de arrepentimiento. Al contrario, siempre quiere que le pidan perdón. Esa persona nunca va a pedir perdón, mucho menos a Dios, porque cree que no, pues qué va. Así es, hermano. Esto no es así. Cuando una persona tiene temor, por eso el Señor dice, por eso aquí, oigan bien, hermanos, el apóstol dijo: arrepentíos y convertíos. Por cómo se produce en nosotros esa conciencia, que se activa la conciencia para venir ante Dios y decirle: perdónanos, Señor, perdóname, Señor. Y ninguno viene altivo, todos llegamos así y nos tiramos aquí de rodillas. ¿Se dan cuenta? Humildad y humillación. Humildad y humillación son dos elementos que nos ayudan al arrepentimiento. Si no hay humildad, ¿qué es humildad? Reconocer nuestra condición. Reconocer que nosotros no somos nada y que nosotros no somos mejores que nadie. Eso se llama humildad. Amén. ¿Y qué? Y humillarnos. No, ya bajo la cabeza, ya no puedo más. ¿Qué es humillarse? Decir: hermano, es lo mismo que ocurre cuando un delincuente lo agarra la policía. A alguien se pasó el semáforo en rojo y el policía lo agarró. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Subir las manos y decirle: ya, hasta aquí llegué. ¿Cierto? Si es humilde. Si no, le van a meter la pistolita eléctrica, ¿no?
y de pronto le ponen la pata aquí en la pie. Si se pone más rebelde todavía. Ese es el problema que hay. Esa es la injusticia social que hay, porque los hombres no reconocen sus errores. Creen que tienen siempre la razón, y eso no es así. Por eso, hermano, hay algunas cosas en las personas que no permiten que venga un arrepentimiento. Ojo con eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el que deja de arrepentirse deja de crecer, deja de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, no hay nada más lindo que venir en arrepentimiento donde el Señor, hermano, decirle con humillación y con humildad, decirle: Señor, ayúdame, no puedo yo solo. Amén. Eso toca hacerlo. ¿Cómo lo logró Pablo? Pablo tuvo que ser, hermanos, por eso el Salmo 90 dice: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciese el cielo y la tierra, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres. Mire, convertíos, dice el Señor. Pero antes tiene que quebrantarlo. Entonces, ¿qué tiene que usar el Señor? La mano dura. Porque al altivo, al soberbio, el Señor le manda su quebrantamiento para que ya pues pare. Deje ese orgullo, deje esa altanería, deje de ser así. ¿No se han dado cuenta? Eso ocurre, hermano. Dios humilla al altivo para que se convierta, para que baje ese nivel que no puede tener. Entonces, ahí dice: convertíos. Por eso es que el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hay un trabajo de Dios excelente para que las personas. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo le tocó eso. Dios lo tuvo que quebrantar. Claro, él iba con toda la fuerza, con todo el ímpetu, con toda, ¿cómo se dice? Con toda la soberbia. Iba para Damasco a acabar con los cristianos. Iba con todo su ímpetu. ¿Y qué hizo el Señor? Venga para acá. Lo tumbó, hermano, ahí al suelo, hasta lo dejó sin vista, ciego y desbaratado. Y ahí sí tuvo que decir: Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Se puso todo humilde. Mire cómo cambió ese hombre, hermano. Mire, si usted quiere que su familia cambie, si usted quiere ver familiares cambiados de verdad, hermano, haga eso. Conviértase. Porque ahí dice: arrepentíos y convertíos. La conversión la tiene que hacer usted. Usted es el que tiene que convertirse. ¿Y qué es convertirse? Es dar un giro completo. Es hacer una metamorfosis. Es cambiar de un gusano a una mariposa, de un renacuajo a una linda ranita verde o roja, o del color que quieras. De esa manera es que se cambia. Eso se llama metamorfosis espiritual, una transformación de vida completamente diferente. Que la gente quede así: ¿y qué le pasó a esta? ¿Y qué le pasó a este? Que digan: ¿qué pasó ahí? Diga, es que ellos mismos se van a responder: Dios, ahora está ya, aleluya. Ahora ya. Como me lo dijeron a mí: ay, hermano, usted le cambiaron la mente. Le dije: sí, porque la tenía bien sucia. Me lavaron la mente. Pues que me la laven bien, porque bien cochina la tienen ustedes como yo. Pablo, entonces, cuando le está contando su testimonio al rey Agripa, mire lo que dice aquí: el Señor lo llamó para que le abra los ojos a los que están en tinieblas, para que salgan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuándo hay perdón? Cuando hay arrepentimiento. Si alguien se arrepiente, recibe el perdón de Dios. Si no se arrepiente, no recibe el perdón de Dios. No hay gracia, y lo que hay es desgracia y condenación. Entonces aquí dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, porque para allá iba. Entonces se fue para Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Como no tengo mucho tiempo, tengo que decirles qué es arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano, es un cambio en la mente respecto al pecado y un cambio en el alma que me aparta del pecado. Una persona que no entienda lo que es arrepentimiento solamente hará algo de remordimiento. Hay dos cosas que se parecen pero no son las mismas. Primero, la gente que actúa con remordimiento, gente que hizo mal, saben que pecaron, pero entonces vuelven otra vez a hacer lo mismo. Sienten algo, eso se llama remordimiento, y después vuelven y caen en lo mismo. Eso se llama remordimiento y Dios no va con eso, ni la palabra remordimiento está en la Biblia. Aquí la palabra que se necesita entender es la palabra arrepentimiento, y arrepentimiento es un cambio en la mente respecto al pecado y un cambio en el alma que me aparta del pecado. No lo vuelvo a hacer. Yo les digo a los que voy a bautizar, siempre se lo digo, aquí había una hermana que trabajaba en un hotel y siempre ella, hermano, cuando preparaba su café lo hacía con azúcar esplenda, pero ella no compraba los sobrecitos en el supermercado, sino que como trabajaba en el hotel, llevaba su bolso y allá había un dispensatorio, y entonces como había tanto allí, pues sacaba unos puchitos y los metía en su bolsa y se los llevaba para la casa. Siempre hacía eso, pero vino a la iglesia, escuchó la palabra de Dios. El Señor le dijo en su palabra que el que robe, no robe más. ¿Y sabe qué hizo? Pues claro, se llevó la palabra, ahí le quedó sonando en el corazón y se le acabó el azúcar que se había robado en el hotel, se le acabó y se acordó que se le había acabado el azúcar y ya iba corriendo otra vez a meter la mano cuando dijo no. Ahí eso se llama arrepentimiento. No, se fue para el supermercado y compró una caja grande. Eso se llama arrepentimiento. No volver a hacer lo que se hacía antes. Eso es lo que quiere el Señor, que usted entienda que esto no es, hermano, una situación de estar aquí aquí en una iglesita que hay por aquí en la 172, por acá por eso. Ahí dicen que usted si peca y reza, empata, ¿no? Así no es, hermano, que usted arregla su problema con unos Ave Marías, con unos Padres Nuestros y que ya quedó bien, y no, apenas termine eso ya puede volver a hacer lo mismo otra vez. Aquí en la iglesia no es así. Aquí no se vuelve a hacer. Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento, hermanos. Mire bien, hermano. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento, y por favor, aprendas este versículo. Este versículo le va a ayudar a usted mucho. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso se llama arrepentimiento. Está ahí, véalo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Guarde ese versículo, métaselo en la cabeza y verá, hermano, que usted va a ser triunfador en Cristo Jesús. Amén, hermano. No guarde, hermano, no acumule pecados, ni guarde pecados, ni esconda pecados. Primera de Timoteo 5:24, póngame ese versículo ahí. Dice que a algunos los pecados les serán patentes y a otros se les descubrirán después. ¿Eso qué significa? Que hay personas que tienen patente el pecado. ¿Cuál es el de los que tienen el pecado patente? El borracho que usted todos los días ve por ahí. Ese borracho tiene el pecado ahí abierto, lo tiene al día, está dado a conocer. Pero dice que a otros vendrán después, mas a otros se les descubren después. Es como ese hombre que tiene una mujer por allá en adulterio, está por allá a escondidas, nadie sabe, pero a ese se le descubren después, dice la palabra del Señor. Así que no hay que guardar nada de eso. Lo que hay que hacer, ¿qué es? Arrepentirse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, hermanos, esto es importante. ¿Cómo se manifiesta el arrepentimiento? Se manifiesta en un cambio en el intelecto, en un cambio en los sentimientos, un cambio en la voluntad y es un cambio en acción. Es ya. Usted tiene que saber, hermano, que nosotros no podemos menospreciar la gracia, la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, en lo cual nos guía al arrepentimiento. Tanta bondad, tanta misericordia, tanta gracia, lo que hace es empujarnos al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Por eso, hermano, es importantísimo que nosotros ahora, en esta noche, nosotros sepamos que nosotros tenemos la victoria cuando nos arrepentimos, cuando usted se arrepiente. Y esta noche usted tiene que saber que si usted dejó que en su corazón, en su boca, en su alma, en su vida
haya llegado el pecado, la única manera de sacarlo es como confesándolo. Y primera de Juan 1:7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice el siguiente: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Así que, hermano, no hay hombre que no peque. Hermano, pecamos por acción o por omisión. Por eso todos los días necesitamos decirle al Señor: Señor, perdóname. Y decirle: Señor, perdóname de qué. De esto, Señor, que estoy haciendo no te agrada. Esto lo estoy haciendo, Señor, ayúdame. Y usted volvió a caer en la misma, Señor, pero el Señor conoce su corazón, la intención de su corazón. Pero no agarre esto, hermano, de juego con Dios. Cuidadito, hermano, porque viene la conciencia entonces y se le cauteriza, y después piensa seguir viviendo la vida cristiana, y viene la ruina espiritual, se le acaba la prosperidad. ¿Por qué? Porque llegó su vida al contacto con el pecado, y el pecado hay que sacarlo fuera, como lo dice ahí, hermano. Para eso tenemos la sangre de Jesucristo. Toda persona que confiesa, que viene, se levanta y dice: Señor, perdóname de verdad, perdóname, Señor, no quiero volver a hacer. El Señor, ¿qué le va a decir? Pues métete en ayuno, ayuna, ora, porque la carne se está ganando, porque la debilidad te está llevando. Porque si usted falta con su boca, con sus pensamientos, con sus obras, es porque algo está pasando en usted. Su carne está prevaleciendo. Y para vencer, ¿qué tienes que hacer? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda de su presencia, a través del reargüir. Tengo que negarme a mí mismo. Yo no soy mentiroso, yo no soy esa persona, yo no quiero ser eso. Señor, renuncio a eso. Hágalo, porque usted tiene el dominio para hacer eso. Por eso Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso, cuando usted toma esa actitud y la vive permanentemente, la declara en su vida, haciendo acciones, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Por eso la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Por eso te van a conocer a ti. Por eso tu familia se va a convertir por tus frutos. ¿Frutos de qué? Primero, de arrepentimiento. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra.